Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 18 de junio de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Comenzamos por el mercado local. El día martes tuvimos reunión de política monetaria y ayer miércoles informe de política monetaria. Analizamos, por supuesto, estos dos eventos relevantes para el mercado local desde el punto de vista de estrategias de inversión. El Banco Central mantiene la tasa de política monetaria en el 4.5%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. Comenta que el conflicto en Medio Oriente se mantiene como el principal foco de atención, que el alza del petróleo ha afectado la inflación efectiva y la expectativas de inflación y le resta importancia al acuerdo de paz declarado entre Estados Unidos e Irán durante esta semana, dado que anteriores acuerdos de paz en general han sido difíciles de concretar. Comenta, por cierto, que el actual acuerdo de paz es una buena noticia para el mercado, dado que marcó caídas en el precio del barril de petróleo y que los mercados financieros, incluido el chileno, reaccionaron positivamente con alza en las distintas bolsas y depreciación global del dólar. Respecto a la economía local, comenta que la contracción del Producto Interno Bruto, recordemos los últimos 4 IMASEC de enero a abril han sido negativos. Ese resultado ha sido peor del escenario planteado en el informe de política monetaria de marzo y que la inflación se ha comportado en línea con lo que el Banco Central esperaba, subiendo al 3.9% en el mes de mayo, aunque la inflación subyacente, si los volátiles como el precio de los combustibles, ha estado bastante estable en el 3.2%. Reafirma que las expectativas inflacionarias están ancladas al 3% según la última encuesta de expectativa económica y al 3.1% según la última encuesta de operadores financieros. Por último, respecto a la inflación, manifiesta que los riesgos se han ido equilibrando, aunque el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual y que hay que seguir mirando de cerca cómo avanza este acuerdo de paz en la resolución del conflicto en Medio Oriente y también cómo se va normalizando la oferta de petróleo a nivel mundial. Finaliza con que la tasa de política monetaria se irá evaluando reunión a reunión en relación al desarrollo de estos conflictos. Como decíamos, desde el punto de vista de estrategias de inversión, bastante en línea con lo que esperábamos en Upside Capital, no hace referencias a eventuales alzas de tasa y condiciona movimientos en la tasa de política monetaria respecto a la guerra, el precio del petróleo y esas variables, de manera que si la situación del petróleo se normaliza en el mundo, disminuirá la presión inflacionaria y podrían venir nuevos recortes de tasa de política monetaria, factor alcista para renta fija local y renta variable local. Como decíamos, el día miércoles el Banco Central publica un nuevo informe de política monetaria donde reafirma lo que hemos comentado que planteó en el comunicado de política monetaria el día martes, manifestando también que la inflación volvería a converger a la meta del Banco Central durante el segundo trimestre de 2027, comentando nuevamente que el escenario inflacionario ha estado en línea de lo proyectado. Como siempre, proyecta las principales variables macroeconómicas. En el caso de la inflación no hay grandes cambios, solamente una alza en el IPC de diciembre esperado para 2026 del 4 al 4.2%, mantiene el IPC esperado a diciembre de 2027 en el 2.9% y a diciembre de 2028 en el 3%. Donde sí hay cambios en las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto, disminuye el rango esperado de crecimiento para el 2026 de nuestra economía al 1 a 1.75% desde el 1.5 al 2.5% proyectado en el IPOM anterior. Para 2027 aumenta la proyección de crecimiento a un rango entre el 2 al 3% y para 2028 lo aumenta también a un rango entre el 1.75 al 2.75%. 2027 y 2028 tenían en el IPOM anterior un rango de crecimiento esperado entre el 1.5 al 2.5 ambos años. No hay cambio entonces en la revisión del IPC esperado a diciembre, disminución de crecimiento esperado para 2026 y aumento de crecimiento esperado en el Producto Interno Bruto para 2027 y 2028. Respecto al corredor de tasa de política monetaria, la parte superior de este corredor muestra una leve caída respecto a lo mostrado en el informe de política monetaria anterior. Si bien es un cambio pequeño, es a favor de tasas más bajas en el tiempo. Desde el punto de vista de estrategias de inversión en Upside Capital, la visión que tenemos respecto al escenario base, estrategias de inversión desde el punto de vista económico, es bastante similar a lo que proyecta el IPOM, teniendo en Upside Capital una visión más optimista respecto a la pronta normalización de los precios del petróleo en el mundo, lo cual se traduciría básicamente en una convergencia de la inflación a la meta antes de lo que el Banco Central espera, lo que haría aparecer en el horizonte esperanzas de recorte de tasa de política monetaria por parte del Banco Central, factor, como decíamos, positivo para la economía, la renta fija y la renta variable local. También en Estados Unidos tuvimos reunión de la Reserva Federal, mantuvieron la tasa en el rango actual, en línea con lo que esperaba el mercado, entre el 3.5 al 3.75%, con varios detalles que comentar. El primero, el comunicado de la Fed comenta que la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido, a pesar del conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias negativas para la economía. El crecimiento de la productividad y la inversión de capital también son fuertes y también tiene una visión positiva respecto a la creación de empleo y la tasa de desempleo. Comenta que la inflación se mantiene elevada por sobre el objetivo del 2%
de la Reserva Federal, impulsada principalmente por el sector energético, es decir, por la guerra y sus consecuencias negativas. Esta reunión era importante para el mercado, dado que fue la primera reunión presidida por Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal, que anunció algunos cambios, grupos de trabajo para analizar las prácticas actuales de la Reserva Federal. Insistió en que el foco de la Reserva Federal era mantener la estabilidad de los precios, lo que el mercado toma como básicamente que la inflación va a ser el punto de referencia del manejo de tasa de política monetaria, no así tanto el mercado laboral, que también es un mandato de la Reserva Federal mantenerlo estable, y que por ende, como la inflación está por sobre la meta de la Reserva Federal, podrían venir alzas de tasa en Estados Unidos. Eso se reafirma en el gráfico de puntos de sus proyecciones macroeconómicas. Para 2026, en marzo, ninguno de los consejeros veía eventuales alzas de tasa durante 2026. Ahora en junio, la mitad de los consejeros ve potenciales alzas de tasa durante 2026. La proyección como tal de la tasa de política monetaria también sube. Se antes proyectaba para 2026, 2027 y 2028 tasas del 3.4, 3.1 y 3.1%. Hablamos de la mediana de esa medición. Ahora proyecta tasas del 3.8, 3.6 y 3.4%, lo que quiere decir que tendremos probablemente una alza de tasa durante 2026 y recorte durante 2027 y 2028. Por último, otra variable importante, Kevin Warsh anuncia que eliminará el sesgo alcista o bajista para la política monetaria que comunicaba la Reserva Federal en cada comunicado de política monetaria, dado que espera que los mercados, que son desde su punto de vista una referencia muy importante para el manejo de tasa de política monetaria, no tengan sesgos al minuto de incorporar la información proveniente de datos macroeconómicos. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, lo más relevante sería una eventual alza de tasa durante 2026, que no estaba dentro de las proyecciones anteriores. Sin embargo, estadísticamente hablando, cuando hemos tenido un periodo de 12 meses de movimientos de tasa de política monetaria hacia arriba, hacia abajo, menores a un 1%, es decir, menores a 4 movimientos de 0.25%, el retorno de S&P 500 ha sido en promedio el 13.3%. Por ende, desde el punto de vista estadístico, este no debiese ser un factor que afecte los fundamentales alcistas para la renta variable norteamericana, por lo cual dicho tipo de activo se mantiene dentro de nuestra recomendación de inversión. Y por último, respecto a la guerra, Donald Trump ayer firmó un memorándum de entendimiento anticipado, haciendo que el acuerdo anunciado durante el fin de semana pasado entrara ya en vigor para facilitar y apresurar la reapertura del estrecho de Hormuz. Este acuerdo incluye un cese permanente de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, así como el desbloqueo del estrecho de Hormuz y un plazo de 60 días para negociaciones respecto al programa nuclear iraní. Esto ha sido un factor positivo para el precio del petróleo Brent, que de hecho cotiza hoy alrededor de $79 por barril y durante esta semana tocó precios mínimos en $76 por barril, como decíamos, precios mínimos durante lo que ha durado la guerra. El precio del barril de petróleo está bastante cerca de los $73 por barril, precio en que cotizaba antes de que el conflicto comenzara. Por último, este factor desde el punto de vista de estrategias de inversión es bastante relevante, dado que lo natural es esperar que los acuerdos de paz avancen, por supuesto con algunas dificultades, lo cual en el tiempo haría que se normalizara el precio del petróleo y existiera menor presión inflacionaria tanto para Estados Unidos, Chile como para el mundo, lo cual desde nuestro punto de vista descarta las probabilidades de alzas de tasas por parte del Banco Central de Chile, eventualmente pequeñas alzas de tasas, no más de una eventualmente por parte de la Reserva Federal, pero recortes en el tiempo, con lo cual y desde el punto de vista estadístico sigue siendo positivo para el desempeño de la renta variable norteamericana y para los mercados del mundo. Luego de ese análisis pasamos a comentar el retorno de fondos mutuos recomendados por Upside Capital. El día de hoy comentamos el desempeño de fondos mutuos de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión formuladas por Upside Capital en los portafolios de nuestros clientes. En la parte de renta fija local vemos ya una recuperación en general en el rendimiento de los fondos respecto a la corrección que habían mantenido durante las últimas semanas. Durante 2026 los fondos recomendados han rentado lo siguiente: deuda a mediano plazo un 2.42%, deuda a mediano plazo UF un 2.97%, progresión de deuda a largo plazo un 2.82% y el fondo base de la estrategia fondo diversificado de renta fija local, deuda flexible, con un retorno del 2.78%. Todos ellos muy por sobre el retorno del 1.58% que mantiene el fondo Visión Money Market, tomándolo como referencia del mundo Money Market y depósitos a plazo. El IPSA vuelve a estar positivo en el retorno 2026, un 3.26%, hoy sube un 0.13%, cotiza en 10.825 puntos, acumulando un retorno durante los últimos 12 meses del 33.84%. Como decíamos anteriormente, acciones locales continúan siendo parte de nuestra recomendación de inversión con factores alcistas desde el punto de vista macroeconómico y también los esfuerzos del actual gobierno por aprobar reformas que inyecten dinamismo a la economía, sean pro mercado y pro inversión, es otro factor también alcista para acciones locales. Para incorporar acciones locales a portafolios de nuestros clientes mediante Principal AGF, Fondo Capital y Acciones Chilenas, que mantiene un retorno del 27.71% durante los últimos 12 meses. Por último, renta variable norteamericana y en general renta variable diversificada extranjera continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión para incorporarla en los portafolios de nuestros clientes a través del fondo balanceado de Principal AGF,
gestionado activo arriesgado, que avanza un 18.45% durante los últimos 12 meses. Muy bien, eso es todo por hoy. Que esté muy bien, tengan un excelente cierre de semana. Nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.